Buenas tardes a todos, buen provecho y gracias a los organizadores por haberme invitado a moderar este tan distinguido panel. Voy a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, Javier Soberón, Javier con X, director general del INMEGEN. Javier ha trabajado durante más de 35 años como investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que ahora lidera. Tiene un doctorado en investigación biomédica en la UNAM y un título universitario en química en la Universidad Iberoamericana. Ha realizado estudios de investigación en Los Ángeles, City of Hope Medical Center, en California State University. Desde 1981 ha estado muy involucrado en la consolidación de los departamentos de Ingeniería Genética, Biotecnología y Genómica de la UNAM. Bienvenido, Javier. Presento también a José Campillo, expresidente ejecutivo de Funsalud. José ha sido secretario técnico del Gabinete de Comercio Exterior para la Presidencia de México, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, viceministro en Regulación y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, cónsul general de México en Sacramento, California y abogado general de Profepa. Gracias por estar con nosotros, José. Doy la bienvenida a Francisco Curibreña. Él es director de Nuevos Desarrollos de Lance Steiner. Francisco ha trabajado en la industria farmacéutica nacional e internacional bajo diferentes funciones como investigador de Sintex, coordinador del Laboratorio de Optimización de Procesos de Roche Sintex, director técnico y de regulaciones en Probiomed y actualmente ocupa el puesto de director de Nuevos Desarrollos en Lance Steiner. Muchas gracias por acompañarnos. Por último, doy la bienvenida a Juan Carlos López. Él es director de Storacell. Él es cirujano maxilofacial con más de 25 años de experiencia y un historial de prestación de servicios altruistas en México y Palestina. López también es fundador de Grupo Impulso, un inversor e investigador principal en el campo mesenquimal y ha impartido más de 60 conferencias sobre células madre y su relación con la medicina regenerativa. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Pues muy bien, para dar inicio a este panel tenemos 45 minutos para hacer una discusión abierta y posteriormente 15 minutos para preguntas del público. Trataré de hacer una mesa redonda más que una presentación general o específica de cada uno de los panelistas del día de hoy. Y bueno, pues vamos entonces a empezar. Simplemente quiero decir, la medicina genómica está dentro de lo que estamos desarrollando a nivel industria, junto con las ciencias ómicas, junto con la robótica, las supercomputadoras, el Big Data, y todos estos nuevos avances están en el pilar de lo que hoy en día denominamos como P4 Medicine, ¿no? Esta medicina que es preventiva, que es participatoria, que es predictiva y que es personalizada. Obviamente la genómica está en el pilar para poder fundar todas estas 4 P's de la medicina que están revolucionando, no solamente para mejorar la salud de los individuos y las sociedades, sino también para lograr que los sistemas de salud sean sustentables en el largo plazo. Entonces, como la genómica está en este pilar, me gustaría invitar a cada uno de los panelistas a darnos una breve introducción desde su perspectiva de unos 2 minutitos, como haciendo unos opening remarks, que nos digan más o menos dónde ven el campo el día de hoy y dónde lo ven en un futuro próximo para asentar las primeras preguntas que van a estar impartidas en esta mesa redonda. Así es que empezamos con Javier, si gustas. Cómo no, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo, me gustaría decir que además de este nombre de medicina genómica, que efectivamente surge porque lo que lo induce, este gran cambio, es el conocimiento del genoma humano que se dio o culminó al fin del siglo XX. Ahora ya ha empezado a tomar otros nombres que van reflejando más lo que está haciendo en la actualidad, que es una medicina de precisión, ¿no? Además de esta medicina de 4Ps, medicina de alta definición, medicina personalizada. Y las promesas de la medicina genómica o de esta nueva medicina, creo que vale la pena tenerlas en mente, ¿no? Señalar estas 4 grandes expectativas que se están empezando a cumplir. La primera es la posibilidad de hacer una detección mucho más temprana del proceso de enfermedad. La detección temprana evidentemente tiene grandes ventajas, permite curar muchísimo mejor y mucho más barato.
Lo otro es, ya que tenemos al paciente, la estratificación de los mismos, pues personalizada. O sea, ir mudándonos de un tratamiento general que se supone que sirve para todos, hasta cada vez más diseñar el tratamiento al paciente concreto, ¿no? Esa sería la medicina personalizada, pero la estratificación en grupos de pacientes está brindándose muchísimo más factible en los últimos tiempos por la abundancia de datos que estamos pudiendo colectar a nivel individual, desde luego empezando por el genoma y todas las ómicas. La tercera es la posibilidad de mejorar la eficacia y disminuir los efectos secundarios de los fármacos. Ese es otro enorme ámbito de mejora que ofrece la medicina de precisión y que está empezando a manifestarse. Podemos también reconocer el término farmacogenómica alrededor de esta posibilidad. Estábamos hablando de reuso de fármacos y de una serie de ventajas sobre lo anterior, pero fundamentalmente esto, ¿no? Disminuir los efectos secundarios, mejorar la eficacia. Y la cuarta promesa, y que esta es más en el ámbito de la investigación, del descubrimiento, es la posibilidad de ir identificando a velocidades mucho mayores que antes los nuevos medicamentos o los blancos de los nuevos medicamentos. La combinación de la posibilidad de secuenciar los genomas completos con la posibilidad de modificar el genoma con estas técnicas que recientemente también fueron revolucionadas, CRISPR-Cas, etcétera, la edición de genomas con precisión, está permitiendo encontrar blancos terapéuticos con una velocidad muchísimo mayor. Todo esto deriva, se ancla en la genómica. Y cerrar, bueno, comentando lo que tú dijiste, coincidiendo, que estamos en una era donde la convergencia con el Internet de las cosas, con la ubicuidad del acceso a las computadoras poderosísimas, pues está generando una gran cantidad de datos asociados a la salud, pero también está permitiendo que haya un análisis mucho más sofisticado de los datos, la inteligencia artificial aplicada a la correlación de los datos, porque no olvidar que el sistema biológico es complejísimo y que cada vez que lo estudiamos más nos damos cuenta que es más complejo todavía de lo que nos imaginábamos, pero hay herramienta para poner juntos estos datos. Y esta es la medicina de precisión que están haciendo. Gracias, Javier. José, no sé si nos quieras dar una perspectiva personal. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Realmente cuando se me invitó para participar en esta cumbre y con este tema, me pareció un verdadero reto porque, vamos, el tema de la medicina genómica es verdaderamente apasionante en el sentido, cada vez que me asomo a eso, y desde mi propia perspectiva, porque confieso que yo no soy un científico, soy abogado, economista, no soy un científico, pero cuando me asomo a estos temas me da un vértigo como cuando contemplo el universo. Siento esa sensación de vacío, pero que atrae, que fascina, y con una multiplicidad de facetas que espero podamos abordarlas casi todas ellas en un magnífico elenco de panelistas. Yo quisiera referirme durante los próximos minutos al tema de las barreras, así como los incentivos de carácter económico, por un lado, que puede atravesar el desarrollo de la medicina genómica, y visto desde dos perspectivas. Una, la falta de interés y de presupuesto que han mostrado tradicionalmente nuestras autoridades para apoyar esta actividad. Pero otra muy importante también es la parte de acceso a las innovaciones, de un acceso cada vez más masificado, más general, más popular de este conocimiento de vanguardia, de frontera. Y por la otra parte que a mí me gustaría abordar sería la parte bioética. Finalmente, cuando la bioética nace, cuando la salud y la filosofía se hablan, es cuando nace la bioética. Y en la bioética la discusión nunca va a acabar de completarse, ni va a estar integrada. Igualmente la legislación siempre estará atrás de la realidad. Recordemos, y esto me lo enseñaban en mi Facultad de Derecho de la UNAM, que la principal fuente del derecho es la costumbre, es la realidad. Y una vez que la realidad sienta sus reales, el sentido común, el sentido moral, el sentido ético de las acciones, es que se convierten en ley.
Finalmente, entonces, la investigación y el desarrollo de la medicina genética es tan acelerado y cada vez se acelera más que finalmente la ley siempre se va a quedar atrás en una reglamentación de algo que está constantemente cambiando, lo cual también implica un reto formidable, tanto para los que desarrollan esta ciencia como para quienes la regulan, porque los reguladores siempre ante una duda van a negar la posibilidad de tomar riesgos innecesarios, mientras que la mente científica siempre está buscando estas nuevas respuestas a nuevas preguntas e interrogantes. Serían básicamente los rubros que a mí me gustaría abordar lo que sigue de esta reunión. Gracias, José. De seguro volveremos en esos temas. Francisco, por favor. Muchas gracias primero a Mexico Health por invitarme, a todos ustedes por estar aquí después de comer, que seguramente tienen otras ideas de cosas que hacer, en qué gastar su tiempo, ¿no? Pero esto es algo que yo creo que es apasionante, es un tema que por un lado es muy optimista, es un área todavía vastamente inexplorada, que todos nosotros cuando éramos chicos pues no existía, ¿no? La genómica, o sea, la misma palabra es nueva, es muy reciente, y siempre esto es algo que da vértigo, como decías muy bien, ¿no? Y también, como decía Javier, ya explicó muy bien cuáles son las distintas áreas en las que puede impactar la genómica. No solamente estamos hablando de descubrimiento, que definitivamente creo que es una de las cosas que a mí más me apasiona, es poder descubrir nuevas terapias para enfermedades que hasta hoy no tienen cura. Es algo que con herramientas de medicina genómica, de genómica, se puede validar muy bien el target, y de ahí ya diseñar el medicamento, lo que hace la medicina mucho menos empírica que lo que ha sido durante toda esta vida. Pero también para los medicamentos que ya existen, la medicina de precisión es la que nos va a maximizar la eficacia de los mismos, minimizar eventos adversos. O sea, tiene una cantidad realmente asombrosa de aplicaciones. Lo que es importantísimo para mí es precisamente este mismo vértigo, ¿no? De en tan pocos años hasta dónde hemos llegado, que no podemos verlo todo desde una sola óptica. Tenemos que estar pendientes de los diversos temas a los que va a impactar, temas de política, temas de seguros, temas económicos y desde luego de bienestar. Y finalmente creo que es lo más personal que puede llegar a ser la medicina, ¿no? Lo más centrado en el paciente es medicina genómica. Entonces, al final, el objetivo de todos los esfuerzos en salud, el objetivo final es el paciente, y es precisamente a donde está dirigida toda la medicina genómica. Gracias. Víctor, muchas gracias a Mexico Health Review. No podía quedar mejor este panel para mí, porque ¿qué hace alguien que está estudiando las células mesenquimales en medicina, en un panel de medicina genómica y donde hay un abogado? Es precisamente de lo que nosotros necesitamos. Somos un equipo conformado por un líder, el doctor Abraham Franklin, por un líder científico. Inicialmente todo esto se generó a través del doctor Carlen Gazarian del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, y conformamos una serie de profesionales que ahora tenemos: bioquímicos, genetistas y diferentes especialistas de la medicina. Y no podríamos quitar el estigma de lo que son mal llamadas células madre, porque si ustedes, como dicen los chavos ahora, googlean células madre, van a encontrar 25 clínicas en Tijuana, otras 10 en Cancún y otras 25 en Puerto Vallarta, que les curan desde un abscesito en la uña del pie hasta el peor cáncer, un melanoma. Y eso no es cierto. Lo primero que nosotros decimos es: estas células no son mágicas, estas células no curan todo. Podemos en algún momento contribuir como otra arma de la medicina para tratar de controlar ciertas enfermedades y manifestaciones de ciertas enfermedades, y de bloquear la fisiopatología de algunas enfermedades. Definitivamente no tengo duda, y estoy de acuerdo, este mundo es apasionante. Y segundo,
todo lo hacemos bajo la legislación, poca o mucha legislación que hay alrededor de las células mesenquimales, que ojo no se confunda con lo que antes se llamaba células madre, que eran realmente las células hematopoyéticas que dan origen a las células de la sangre, ¿sí? Siempre seguimos esta norma, esta ley general de salud que nos permite investigar y nos permite llegar a ciertos tratamientos hasta donde sea posible a través de esta ley. Y yo quisiera decirles que esta medicina genómica o la genómica nos permite tener certeza de que lo que nosotros aislamos y expandimos en millones las células de lo que antes se consideraba desechos biológicos, como un diente, como la grasa, como la encía, como la placenta o como la estructura mesodérmica del cordón umbilical, de ahí obtenemos millones de células que en un principio pensamos, les estoy hablando hace 10, 12 años cuando fundamos todo esto, que el principal objetivo del uso de estas células era la diferenciación a células ya con una función definida y que iban a reemplazar neuronas, se iban a reemplazar cardiomiocitos, se iban a reemplazar células hepáticas y del páncreas. Y ahora sabemos que no, que estas células sí pueden diferenciarse, pero que tienen 4 funciones específicas que ayudan al tratamiento de muchísimas enfermedades que no tienen tratamiento. 1, tienen una capacidad antiinflamatoria muy bien explicada desde el punto de vista biológico y fisiológico. 2, tienen una capacidad de auto o de inmunomodulación muy específica y también muy bien explicada. Y algo interesantísimo, tiene una capacidad de, al ser antiinflamatorias, la capacidad de, a través de lo que secretan, de su secretoma, producir antifibrosis. Y finalmente angiogénesis, que es un punto muy discutido en cuanto a que tiene esta capacidad la célula de producir angiogénesis de soportar el crecimiento de ciertos tumores. Sí, jamás hemos pensado en que estas células puedan utilizar o ser utilizadas en pacientes con cáncer. Si después tenemos tiempo, quisiera yo tocar un punto que tocaba Javier, en el que la medición de los efectos secundarios puede ser realizada en un tipo de estas células. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, el tema de células madre nos daría también para un panel de día completo aquí. Y definitivamente hay muchas congruencias en el estado en el que la medicina genómica está a nivel regulatorio, económico y biológico, ¿no? Una primera pregunta que pongo en la mesa es: ¿cuál sería el rol, a su perspectiva, de la medicina de precisión en este 2018 para la generación de política pública o para optimizar los servicios de salud que tenemos actualmente en México y que se podrían beneficiar de la medicina personalizada, en específico con las ciencias ómicas? No sé quién quiera. Bueno, ese es un tema que está obviamente en mucha discusión. Yo creo que lo primero que a mí me viene a la mente es, cuando yo pienso medicina personalizada, no es medicina individualizada, no es solamente para un sujeto, es para un grupo de personas que comparten cierta característica. Por eso hablamos mejor de medicina de precisión, ¿no? Ya están sentadas las bases en México. De hecho, por eso es que tenemos que hacer estudios de bioequivalencia en población mexicana, porque si bien los mexicanos no somos marcianos, sí tenemos ciertas características que son diferentes de la población en la que se desarrolló ese medicamento, si es caucásico, asiático, africano, ¿no? Nosotros todos somos mestizos hasta cierto grado y compartimos algunos marcadores de la población amerindia que nos hacen que metabolicemos diferentes las cosas, ¿no? Ese reconocimiento ya quiere decir que no necesariamente la misma dosis del mismo producto va a tener el mismo efecto en todos nosotros. También está el asunto de los neonatos y las pruebas que se les hacen para ver si tienen o no no sé, desde
enfermedades hereditarias o si nosotros pensamos que tenemos ciertos riesgos, pues sí debería de ayudar. En la mañana estaban hablando mucho de obesidad, sobrepeso, diabetes, síndrome metabólico, todo esto, ¿no? Que tiene un aspecto cultural, un aspecto pues más de conductual y otro aspecto es fisiológico, ¿no? Entonces aquí el problema está claro que nosotros estamos viendo el efecto, que tenemos que hacer algo para contrarrestar el efecto. La cuestión es cómo usarlo cuando se trata de toda una población, ¿no? Cómo no abusar de esa información que si bien son datos personales y como tal pues se deben de proteger, pero también se tienen que usar en política pública. Entonces, no veamos esto como algo elitista, sino al contrario como una política de salud pública, poblacional, en donde hay patologías o hay condiciones que creo que son importantes que nosotros las midamos para después poder actuar sobre ellos. Y pues ya ha habido muchos esfuerzos en hacer genomas de, por ejemplo, los grupos indígenas de México, que son pues normalmente ninguneados por toda política, ¿no? Pero por lo menos vamos sentando las bases para que después se desarrollen políticas de salud que sean más específicas para estos grupos o para todos nosotros. Entonces yo creo que a la larga, ahorita es pues casi ciencia ficción, ya no es ficción porque ya existe, pero muchos de ustedes probablemente ya incluso se hicieron sus genomas, muchos otros no. Hay algunos abusos que si vas al gimnasio y te dicen yo te hago el genoma para ver cuál es el ejercicio que a ti te toca o qué es lo que tienes que comer. Creo que esa parte es la que nos hace falta mucha educación. Nos hace falta también aterrizar y ser concretos en el uso de estas tecnologías y ser partícipes de esta revolución intelectual. Como afortunadamente contamos con el INMEGEN y con varios centros de investigación que nos pueden ayudar a que México no quede fuera de todo esto. Y yo creo que las bases están sentadas, creo que es un interés público y que es algo que apenas está iniciando, pero que no vamos a dejar de oír definitivamente. Gracias, Francisco. A mí me gustaría agregar que yo vería como dos fases, ¿no? Me imagino que puede esto ocurrir en dos fases un poco distintas. La primera es la de las aplicaciones concretas que ya están surgiendo, frecuentemente, o casi siempre, iniciadas por trabajo en el mundo desarrollado. El caso concreto, lo que está ocurriendo en este momento en el tratamiento del cáncer, en donde ya empieza a ser una cuestión hasta conocida por todos, pues que el cáncer se tiene primero que caracterizar molecularmente antes de diseñar un tratamiento. Y como algunas otras en donde ya se tienen claramente las guías de práctica clínica, y el reto pues es tropicalizarlo, el reto es adaptarlo, mejorarlo de acuerdo a las condiciones de la población mexicana. En primer lugar, hay mutaciones que no están en otras partes y en la nuestra sí están. Tenemos que tener los paneles adecuados para detectar la condición genética de nuestra población. También es cierto que no vamos a privilegiar determinado diagnóstico para el cual el tratamiento no nos alcanza el dinero, y en cambio sí deberíamos de investigar otro con tratamientos convencionales que a lo mejor en otros países del mundo no resulta atractivo económicamente. Entonces, adaptar mucho de esto que ya se tiene a la realidad nacional creo que es uno de los retos. Requiere un trabajo multidisciplinario, requiere un trabajo donde participan los clínicos y los científicos en el área más biomédica o en el área de la genómica, y creo que esta es una primera etapa. Yo me imagino también que habrá una segunda etapa en donde iremos transitando a la medicina de prevención, a la parte preventiva, que sí ese va a ser el cambio más dramático y que requiere una política pública mucho más eficaz, porque efectivamente requiere rediseñar mucho del sistema que tenemos hasta ahora. Y esa promesa de ser más preventivos, de evitar el gasto, de curar por mantener la salud, como decíamos, tener el bienestar. Creo que esta es una segunda etapa que debemos ir visualizando, y
orientando la política pública para fomentar la prevención. ¿Hay algún ejemplo que tengas en mente de algún otro país o institución que haya empezado a implementar política pública en base a la genómica, que haya tenido éxitos iniciales, que podríamos decir es un buen modelo a seguir? Yo creo que hay que seguir muy de cerca al Reino Unido. El Reino Unido está en este momento con una política muy agresiva, ahora sí, de llevar la genómica a la práctica clínica diaria. La oficial, digamos, de salud de Inglaterra le llamó a esta la generación genoma, e incluso han implementado ya leyes que dicen que si no tiene un componente genético, prácticamente ninguna innovación que se proponga va a ser aceptada. O sea, están teniendo una política muy agresiva. El resultado no lo sabemos, pero sí hay ya implementación de política pública que vale la pena seguir. Yo creo que estamos entrando en un tema verdaderamente fascinante, porque como está el estado del arte en la investigación en esta rama, creo que forzosamente la hace de carácter elitista y reducido. Entonces, sí, es cierto que debemos de aspirar a una generalización, pero hoy por hoy creo que la gente entiende cuando se habla de medicina personalizada o individualizada. Porque finalmente estos adelantos van a tener un escaso acceso a la población, al grueso de la población. Yo recuerdo, no sé si han leído ustedes un libro maravilloso que se llama La Flor Negra, que habla sobre cómo el doctor Balmis llevó la vacuna de la viruela no solamente a la Nueva España, sino también a Oriente. Fue una maravilla, y la verdad es que aquellos monarcas que entendieron la importancia de estas cepas que originalmente se sembraban creo que en la placenta de una vaca, de ahí viene el nombre de vacuna. Has de saber mucho más que yo de eso, desde luego. Los primeros que se vacunaban eran los monarcas y los nobles, porque había un sentido elitista en la aplicación y había una preferencia. En ese mismo libro habla de que algún estribillo que oía cantar a un camburro, que es una especie de negro pero no tan intenso de color, ¿no? Y que decía: cuando el blanco muere, reza; cuando el criollo enferma, canta; cuando el indio muere, pues nomás se muere. Es decir, parecería que hay una diferencia en la muerte de los seres humanos. Hay algunos que tienen unos privilegios y otros otros. Pero esto también son negocios. Entonces, si la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos no está ligado a un rendimiento económico, no va a prosperar, y entonces no va a rendir ese rendimiento social que sería generalizar el acceso. El paradigma realmente aquí es que si no evolucionamos como Sistema Nacional de Salud en México de una medicina hospitalaria curativa tradicional a una preventiva y de salud, donde el punto de vista se ponga en la salud, el Sistema Nacional de Salud está quebrado, no tiene futuro. Y si la medicina genómica es básicamente predictiva y preventiva, debemos de favorecer todo el desarrollo que se pueda y también los canales para que se haga un bien público en que venga a beneficiar a las grandes mayorías de los grandes padecimientos que estamos teniendo, que están quebrando la economía de nuestro país. Gracias. Continuando con ese tema precisamente en el que hay muchos actores privados en el desarrollo de esta ciencia, las aseguradoras, las empresas de investigación, vamos a ver, ¿cuál es el rol que tienen y cuáles son las responsabilidades que tienen a un nivel privado que eventualmente, como dice José, podrían llegar a permear a la población en general para pasar del elitismo a una generalización para todos, ¿no? Yo te podría decir que nuestra área es un campo que exploramos hace unos 2 años con las grandes empresas de seguros, porque uno de nuestros objetivos es crear a través de la Secretaría de Salud o la universidad un banco
institucional, un banco mexicano donde podamos guardar las células de cada uno de los mexicanos, porque estas células sin duda tienen valor. Sin embargo, las expectativas y la solicitud que nos hacía el director de una de estas grandes compañías para poder implementar el uso o la criopreservación pensando en prevención a futuro y en utilización a futuro eran demasiado altos, y precisamente no había dinero ni público ni privado que soportara la cantidad de estudios que teníamos que desarrollar. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más quisiera seguir esa pregunta? Bueno, yo también creo que el lograr el anhelo pues de que las nuevas avances no generen más desigualdad, sino propicien una utilización, pues transita necesariamente por los sistemas de salud públicos, en particular en México, que son los que atienden a más del 90% de la población, y por ello es que es tan importante adaptarlos a la realidad nacional. Pero esto por ningún concepto quiere decir que el papel de la iniciativa privada sea menor o sea innecesario. Es absolutamente indispensable, porque además en un ambiente en donde la innovación es tan rápida, se requiere la agilidad que puede solamente mostrar el sector privado para poder implementar muchos de estos procedimientos diagnósticos de tratamiento, etcétera, y proveer los servicios pues también al sector público en condiciones competitivas. Y yo creo que aquí un ambiente regulatorio muy inteligente es lo que necesitamos para incentivar la participación del sector privado con su dinamismo, su agilidad, su capacidad de innovación, al tiempo que no se fomenta una desigualdad ofreciendo puros productos muy elitistas. Es un gran reto, pero yo sí creo que es realizable y hemos avanzado en los últimos tiempos en la participación del sector privado en el ambiente innovador. Un datito que acaban de dar y que yo no sabía, parece muy interesante, es que el crecimiento de las patentes en México hechas por mexicanos, que son muy poquitas, pero su crecimiento es del 8% anual. Hay un dinamismo en la participación pública privada en la innovación, y esto tiene que manifestarse en el ámbito de la genómica. ¿Cuál es tu perspectiva, Francisco, como privado? Yo creo que hay que bordar fino, pero por un lado las mismas aseguradoras son las que deberían de correr en caso de enfermedades catastróficas como el cáncer, en tener un diagnóstico preciso genómico para poder dar el tratamiento adecuado. Eso debería ser parte de la cobertura de salud de un seguro médico, ¿no? Pero por otro lado, ese mismo seguro no puede usar esa información para impedir, como muchas veces pasa, tú tienes ese marcador, entonces a ti no te voy a cubrir porque yo sé que eventualmente vas a desarrollar ese padecimiento, ¿no? Yo creo que por ahí la normatividad es donde nos debe de ayudar. Debe de haber un lineamiento y una política que se enfoque en garantizar el tratamiento de las personas haciendo uso de todas estas herramientas, no que haciendo uso de las herramientas se enriquezcan sabiendo que se van a ahorrar en un gasto que no, tampoco es que te lean las cartas y te digan a los 40 años vas a tener cáncer de pulmón, ¿no? Pero pues sí, si no modificas tu estilo de vida es muy probable que lo tengas. Entonces yo creo que es importantísimo tener una política, una normatividad que se pueda implementar y al mismo tiempo que obligue a las aseguradoras a hacer uso de estas herramientas, a impulsarlas, porque para ellos al final va a ser un beneficio dar un tratamiento que sabes que va a ser eficaz contra dar un tratamiento que si el de primera línea, pues si no funciona, entonces me voy al segundo, si no funciona, entonces ya me voy al tercero y si no, ya se murió el paciente, ¿no? De cualquier forma es gasto que tienen que usar ellos. Y la otra cosa que creo que es muy importante, medicina genómica no es lo mismo que generar medicamentos cada vez más caros. Es simplemente generar medicamentos que son cada vez más
enfocados a tratar un target que ya se conoce, y esos medicamentos no necesariamente son biológicos, muchos de ellos son moléculas pequeñas, o sea, a diferencia, por ejemplo, en la biotecnología, en que todos son moléculas complicadas, proteínas que van a tener además una gran complicación y un gran costo para su producción. No es así necesariamente con los que se derivan de investigación genómica. Muchos de estos van a ser igual de baratos que quizá, no sé, cualquier aspirina hoy en día, ¿no? Claro, con su protección industrial para recuperar el costo de la investigación, pero eventualmente van a ser, creo que, muy útiles para todos. Gracias. Definitivamente este es un tema muy polémico, ¿no? O sea, ¿quién tiene la información? Esto que hablábamos en la mañana de los expedientes electrónicos universales, ¿en manos de quién cae? Si la información genética de cada uno de nosotros está en estos expedientes que van a estar al alcance de aseguradoras, las empresas, proveedoras de servicios de salud, y a veces hasta en la democratización, porque el mismo paciente ya tiene acceso a su información genética, que a veces a lo mejor no va a entender al 100% y necesita un intermediario para que le dé un consejo interdisciplinario de cómo llevar su vida. Va a ser un tema importante, y a mí lo que me preocupa, y creo a todos, es estas personas que tienen la información, aún en un marco regulatorio rígido o claro más bien, los incentivos perversos van a estar ahí, porque siempre puedes usar información para beneficio propio y no usar cierta información porque ya no me convino. Entonces, esto a lo mejor nos puede llevar hacia el último tema que ya comentaba José, que es el tema bioético, ¿no? O sea, uno de estos temas es precisamente la información. ¿Qué otros temas bioéticos están alrededor de la medicina genómica? Y que, como decían muy bien, esto avanza muy rápido. Leía por ahí una frase que el 99% de nosotros no entendemos la velocidad con la que nos está alcanzando la parte genómica a impactar nuestras vidas diarias. Entonces, en todas las industrias relacionadas a la salud siempre el debate ético tiene que ir paralelo, pero en estas ciencias en las que va muy rápido, en la que la colaboración en los clústeres privados, públicos, académicos se están desarrollando de forma cada vez más vertiginosa por la democratización de la información y por muchas otras razones, ¿qué tan hábiles nos podemos ver en mantener al margen el esquema bioético, en la responsabilización de las instituciones privadas, en los individuos propios, en los médicos y obviamente en la política pública? Si me permites, tal vez para abrir la discusión sobre este segmento, yo creo que tiene mucho que ver sobre los avances y las intervenciones en las células somáticas, en donde ha habido un gran avance. Y creo que la cuestión bioética se da más en las células germinales, porque entonces ahí sí entramos a una discusión de orden filosófico, moral, muy profundo y muy relevante. En el momento en que nosotros tratamos de modificar la apariencia, la inteligencia, estas cualidades esencialmente humanas, ¿hasta dónde queremos llegar y qué es lo que queremos lograr, ¿no? La filósofa Juliana González lo plantea muy claramente. Dice: ¿cómo podemos nosotros modificar nuestra genética biológica cuando todavía no sabemos cuál es nuestra genética ontológica? Y de ahí el título de este libro maravilloso, El cuerpo del alma y el alma del cuerpo, BIOS. Esto plantea temas verdaderamente profundos hacia dónde debemos llegar. Si nos enfocamos a las células germinales, puede haber grandes avances, sí, cuando podemos modificar, por ejemplo, la posibilidad de tener un hijo con ciertas deformaciones o ciertas incapacidades, o la posibilidad de adquirir enfermedades incluso ya en su edad adulta, por ejemplo, y que podemos modificarlas, pero podría haber otras en donde modificaran la personalidad del ser humano muy graves, ¿no? De tal manera en que habría que ser muy humildes, muy profundos en la discusión y ver hasta dónde podemos llegar en cada uno de estos campos. Ignoro, y qué bueno que hay un grupo de científicos que nos lo pudieran decir, qué tanto ha avanzado
la modificación de las células germinales y qué tanto se podrá llegar allá. Finalmente, el lenguaje del ADN, de la molécula del ADN, es el sustrato, dice Juliana, es el sustrato universal de la vida. Y lo mismo se habla el ADN del ser humano con el de una rana o con el de un vegetal. Ahí no hay diferencias, y de ahí la injustificada razón del racismo y la discriminación, ¿no? Y que en estos momentos además estamos viendo que está habiendo una exaltación de lo que llama Octavio Paz el fanatismo de las identidades, que la medicina genómica lo desbarata por la igualdad que hay en finalmente la figura de la doble hélice. Pero este fanatismo de las identidades hace creer que por la religión, por el sexo, por el país, por el equipo de fútbol, tenemos el derecho de matar al otro, despreciarlo o discriminarlo. Y es la misma figura que pueden usar las aseguradoras para aplicar esa discriminación racista o de cualquier otro índole. Entonces el problema es verdaderamente profundo, preocupante y apasionante. Gracias. Bueno, yo creo que alguna cuestión adicional en este sentido. En el instituto tenemos una área que llamamos ejes de estudios jurídicos, éticos y sociales, en donde abrevan pues estas disciplinas para tratar de contribuir a la discusión informada sobre cómo se va a regular esto. Yo diría que en el momento inmediato nuestra preocupación fundamental está alrededor de la privacidad, el respeto a lo privado y a la titularidad que tiene cada uno sobre sus variantes genéticas, que en última instancia es su genoma personal, ¿no? Aunque simultáneamente se considera que el genoma humano es un patrimonio de la humanidad. Entonces, hay muchos datos que son públicos y que debemos hacer públicos y accesibles a todo el mundo para poder avanzar, y hay otros que tenemos que ser muy escrupulosos en respetar como datos privados y personales, y que solamente la autorización de cada persona sea la que sea el criterio rector, ¿no? Pero también es cierto que en ocasiones nos enfrentamos con dilemas como el hecho de obtener el genotipo o el genoma de un recién nacido, bajo qué circunstancias y con qué criterios, quién tiene derecho a conocer ese genotipo o ese genoma, y si se podría cuestionar hasta que los propios padres pudieran tener ese conocimiento. En la medida que la capacidad predictiva aumenta, puede haber un riesgo de estigmatización y de tomar decisiones sobre criterios no suficientemente sólidos. Entonces, la privacidad es un tema que nos preocupa en este momento y que creo que debemos de abundar mucho en su discusión. La segunda es la equidad. ¿De quién? ¿A quién se beneficia? ¿Quién se beneficia con la información? ¿Cuál es la distribución equitativa de los rendimientos económicos de esta información? Hoy día se está hablando mucho ya de la monetización de la información genética. Yo me hago mi genoma, pero me lo guardo para mí y lo voy vendiendo los pedacitos de información que relacionan la genética con los diferentes atributos, pues, o rasgos. Entonces, esto es un tema de equidad, pues, que se extiende a lo que ya habíamos estado hablando anteriormente, ¿no? ¿A quién beneficia la nueva medicina? Y bueno, la discusión sobre la naturaleza humana, sobre si tenemos ya las armas para modificar nuestra propia descendencia, nuestro propio futuro, pues indudablemente que sí. No cabe la menor duda que tenemos esa herramienta y que en este momento, por temas de seguridad y de eficacia, pues no estamos ahí aún. De hecho, hay una moratoria a nivel internacional que se ha propuesto que no se haga ningún experimento reproductivo con células humanas modificadas, pero la posibilidad de hacerlo es tan real. Incluso me recuerdo la posición que tuvo este pionero de este asunto, que se llama George Church, que en uno de sus ensayos dijo que quizá lo que estaba preocupando a la mayor parte de la gente no debiera de ser el que sean inseguras estas técnicas, sino el que se han hecho tan eficaces que ya fueron reales como una opción. Entonces, la posibilidad que tiene el género humano de modificar su descendencia es absolutamente real y le va a tocar a la generación que sigue de la nuestra. Ellos van a tener que enfrentar ese dilema. No es el de nuestra generación, creo yo, pero sí el de la inmediata próxima. Y ese tema tendrá que discutirse. Muchas gracias por
aumentar esta lista de temas bioéticos que se quedan, como siempre, en el aire. Por favor, Juan Carlos. Agrego un punto nada más, ya que tocaste el tema de las células somáticas. Desde épocas de la presidencia del George Bush, hijo, él prohibió cualquier tipo de, ni siquiera tratamiento, sino investigación con las células embrionarias, que son las células somáticas. Estas células embrionarias tienen una capacidad de diferenciación extraordinaria y pueden formar las células de cualquier tejido. En México, desde luego, que son 1 o 2 personas que trabajan con células embrionarias con la autorización solo en investigación. Pero hay un área que tendría que ver mucho con la medicina genómica y con el estudio de las reacciones adversas o efectos adversos de los medicamentos, en donde no necesariamente el uso de células embrionarias puede ser muy útil, sino que estas células mesenquimales que nosotros aislamos y que muchos aíslan, pueden, en vez de diferenciarse, llevarse hacia atrás. En el 2012, 2 biólogos, Yamanaka y Gurdon, ganaron el premio Nobel por algo que se llama un proceso de desdiferenciar la célula a algo que se llama células pluripotenciales inducidas. Con estas células pluripotenciales inducidas, y lo hemos hecho en México y sería muy interesante compartir con el instituto, se pueden generar diferentes líneas celulares de células cardíacas, de células betapancreáticas, de células renales, de células de varios tipos bajo nuestro proceso, y jamás pensando en utilizarlas para terapia, pero sí para la investigación de la farmacogenética y de la farmacología, de los mecanismos de acción y de los efectos secundarios de todos estos medicamentos. Ese es un campo que creo que México sí debe de poner atención, porque es algo que ya en otros países más desarrollados se está llevando a cabo, ya hay grandes avances. Muchas gracias. Para cerrar voy a decir traer unas preguntas del público. Nada más para cerrar este tema, quisiera nada más decir también el tema de la educación, de estos temas tan complejos, tan cambiantes, que mismo dentro de la propia en la propia carrera médica, en la propia práctica médica, pues muchos no sabemos todos estos cambios que pasan todos los días. Háblese de células madre, háblese de genética, y eso hace que también haya desinformación para afrontar estos dilemas éticos que se vienen cada vez a una velocidad más acelerada. Entonces, el papel de los que están desarrollando esto a todos los niveles, de comunicar al público en general, para que se eduquen y podamos tener suficientes criterios en su momento para poder tomar decisiones, que si a final de cuentas no van a salir nada más de un órgano regulatorio, sino de lo que la población, las empresas y los grupos y las comunidades vayan a necesitar, requerir y exigir también de la regulación. Entonces, aquí tengo una pregunta que va relacionada. Dice, ¿qué es necesario hacer para motivar a un mayor número de doctores a utilizar pruebas genéticas para resolver problemas? Sí, sin saber mucho de eso, yo les diría que por la poca experiencia que tenemos, esto es bajar costos, porque les asustan los costos. Pero incluso hay una preliminar que es el difundir más la utilidad para cada una de las especialidades médicas, cuáles prácticas ya están en la guía de práctica clínica, cuáles tienen una clara ventaja. Como todavía son pocas, no es algo tan difundido, pero yo diría que un prerequisito sí es en la educación continua de los médicos el introducir estos temas lo más activamente posibles. Por lo menos es uno de los propósitos del INMEGEN. Gracias. Voy con otra pregunta. Dice, ¿se tienen documentados los efectos adversos traducidos como modificación genética en pacientes en terapia génica y su posible efecto en segunda o tercera generación? No, esos en realidad no son eventos adversos. Eventos adversos ya es una consecuencia no deseada a un tratamiento particular, ¿no? Sí puede haber, en caso de investigación, que tú induzcas mutaciones o ciertas diferenciaciones que eventualmente también pueden ser hereditarias, pero eso no es un tema de eventos adversos como tal, ¿no? La medicina genómica sí te ayuda a predecir
el grado de los eventos adversos de un medicamento que ya es conocido porque sabes cómo se metaboliza, sabes si el paciente que lo está tomando es, por ejemplo, un metabolizador lento o rápido, y entonces puedes tener una sobredosificación con lo que normalmente sería el tratamiento normal, pero que a ese paciente pues sí le va a causar más eventos adversos que a otros, ¿no? Pero serían los mismos o del mismo tipo de eventos adversos que los que se tienen normalmente en la población. Y no creo que pasan a segunda o tercera generación, o sea, eso es algo de muy puntual, ¿no? Si lo que está pensando ya es en temas como CRISPR, que es una cosa muy reciente, en donde sí estás modificando el genoma de alguien para corregir un padecimiento, todavía no sabemos. En teoría sí pueden heredarse. En cuanto a definir eso como un evento adverso, pues es en realidad lo que tú estás buscando ahí. Estás corrigiendo una mutación. Perdón, un ejemplo de la utilización de CRISPR ya que se dio en Estados Unidos es el tratamiento de una forma de ceguera en el adulto mayor, que es la degeneración macular. Es un medicamento que se llama Luxturna y que no es más que la utilización de un DNA virus insertado intrarretinal, subretinal, desde luego hecho por muchos oftalmólogos. Generó buenos resultados. Sin embargo, el costo del medicamento era inaccesible, podían pagarlo 4 norteamericanos, y el miedo de la comunidad médica del desarrollo de algún tipo de neoplasia asociado a esto, ¿no? Pero ya hay una aplicación que demostró la utilidad de la terapia génica, ¿no? Yo quisiera a lo mejor nada más brevemente agregar que efectivamente la gran potencia, vamos a decir, de algunas de estas tecnologías, cambiar un gen de una manera, pues va a la causa misma de enfermedad, pero la mera complejidad hace que pues pueda haber cambio de otros genes, ese es el temor. Las técnicas actuales permiten verificar muy razonablemente que sea el único cambio. En ese sentido, podríamos pensar que están haciéndose cada vez más seguras, pero la propia potencia de las técnicas hace que también sean los efectos secundarios más temibles, ¿no? Cuando se inserta un ser vivo, como un virus, ¿no? Pues lo hemos hecho con las vacunas toda la vida, pero ahora lo que retrasó la terapia génica fue precisamente un efecto adverso inesperado. Entonces se tiene mucha precaución en ponerlo en práctica, pero yo pienso que no es inherentemente distinto a lo que ha sido toda la práctica médica y farmacéutica a lo largo de ya muchas décadas o casi siglos, en donde pues se tienen que cumplir determinados protocolos que son cada día más estrictos, pero que podemos adentrarnos al uso de estas nuevas tecnologías pues con la misma incertidumbre que hemos hecho siempre, sabiendo que puede haber efectos secundarios, que tendremos que estar preparados para salirles al paso, pero que con una razonable seguridad podemos avanzar usando las nuevas tecnologías, ¿no? Muchas gracias. Nos quedan 2 minutos, no sé si alguno de ustedes quiera dar un comentario final. Si me permites, porque la pregunta se refería a cómo se puede promover una mejor educación y un avance en esto, y algo que creo que me toca decirlo, no tanto a Javier. Hay un enorme desprecio por la investigación científica en México. Y creo que esto ha quedado demostrado en los últimos años de gobierno. No solamente no han incrementado los presupuestos para CONACYT, los han disminuido. Y cuando uno trabaja cerca de los investigadores se da cuenta las cargas administrativas que tienen encima y que los pocos recursos que les dan, y al final de cuentas acaban asumiendo responsabilidades, incluso penales, por errores que ni siquiera estaban en sus manos a resolver. Yo creo que ese es uno de los grandes obstáculos. Y el otro es el que no inducimos desde edades muy tempranas, ese pensamiento científico, ese pensamiento en que cuestiona todo, ¿no? Había una máxima que decía, pues el que sospecha busca y el que busca encuentra. Bueno, pues debemos de sospechar de todo. Esa formación desde edades muy tempranas hace
que se vea la ciencia como algo así en el Olimpo de los dioses, no algo mágico, y que de pronto, ay, miren, ahí va un científico, ¿no? Parece que irradia una luz divina. No es cierto, hay que acercar al científico más a las instituciones, más hacia la tierra, y saber que cualquiera de nosotros puede ser un científico y un descubridor realmente admirable y favorable para tu país, ¿no? Yo nada más agregaría, Víctor, que a veces en México nos cuesta trabajo hacer equipo. Y todo esto que se actualiza no día a día, hora con hora, requiere de un equipo sofisticado primero, desde el punto de vista equipo estructural, y de diferentes profesionales con diferentes especialidades. Y en México a veces nos cuesta trabajo hacer equipo, ya sea iniciativa privada con instituciones públicas o dos privadas, etcétera, creo que puede lograr beneficios mucho más rápidos para las poblaciones afectadas en México. Perfecto, pues con estas últimas palabras y preguntas que se quedan siempre en el aire, pues despedimos este panel. Les agradezco mucho habernos acompañado a todos ustedes y bueno, pues nos dejan con mucho que pensar y estaremos aquí cada año viendo cómo va avanzando cada cosa porque se viene rápido todo. Muchas gracias, buenas tardes.